Toyeles Fartures, con David Castañón. Bueno, seguimos con el Gran Sur de Morán. Pasamos ya la frontera con Galicia y estamos adentrándonos, por la zona de Fonfría, muy cerca de Fonsagrada, y conociendo una montonera de sitios que estoy seguro que a muchos ya vos suenen, porque yo una zona, pienso que abondo conocía para muchos asturianos, pero nadie conoce aquella zona tan bien como Xurdo. O sea que va a descubrimos algún sitio que estoy completamente seguro que no tenéis fichado. ¿Qué tal, Xurdo? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a retomar el tema porque ya entramos en Galicia por el Camín Primitivo y entramos en el concello de Fonsagrada, pasando ya a Grandas de Salime, el Alto do Acebo, la raya con Asturias, y ya vamos por algunos aldeínes fonsagradines. Un concello muy vinculado con Asturias, pero no solo por proximidad geográfica y la raya, Ozcos, Grandas, Pezós, Ibias, sino también con el centro por... Ya contamos el otro día, les autocaraes de xente, de Xixón, Ubieu, Avilés, también de Lleón y de Astorga y de Benavides, que van ahí todos los fines de semana a fartarse de pulpo hasta ponerse tibios. Sí, y es fascinante lo de y el pulpo marroquí o donde sea, como si fuera gallego y todos ahí en procesión a tomar aquello, ¿eh? Bueno, cosas que... La vida. Bueno, bien, ya me presta más galla. También en Grandas falamos que hay un pulpo de espatarrar, ¿eh? Sí. En Grandas de Salime. Y eso voy a ir ahí, que tengo lo pendiente. Bueno, pues estábamos en Fonfría, que lle el pueblín donde nació Herminio de Fonfría, músico de arpa de boca o birimbao, al que el grupo Boides, en el año 93, Asturias Camín de Compostela, hizo el disco de este título y donde dedica esta sintonía, que va a ser la nuestra del programa, metiéndonos para Galicia. Salimos de este publiquín de Fonfría, pero que llamen el monte Penoucos, lleno pinales, un paisaje muy guapo, y en un par de zancadines, casi que en llano, pues bajando un poco, pues llegamos a Barbeitos, el siguiente pueblo del Camín. Salimos a la carretera da Fonsagrada, pero un momentina más. Vamos cruciala para allegarnos a xintar nel célebre Mesón Catroventos de Barbeitos. Conocidísimo. Ese tengo lo fichado. A la entrada tiene unas figurines en chapa muy características del lugar, en relieve, que aparecen un pelegrín y un bicigrín, el pelegrín bicicletero, bicigrín. Sí. Hay un caserón, que y el besón, grande de piedra, tiene salones grandes abajo y arriba, chimeneona y parrilla de lleña de carballo. Según temporada, pues podemos, aparte del menú del día, xintar especialidades como les carnes de caza, setes, recetes con castañes y platos típicos como el cebre cocido da Fonsagrada y la carne de la casería de ellos. Porque todo empezó allá pel año 1999, cuando Ovidio Méndez hizo una casería en este lugar, la que llegó a tener unos 160 xatos roxos, rubia galega. En 2008 fundó el mesón y quedó con unos pocos xatos limusín, otra raza. Después animóse y pasóse a la vaca vianesa. 35 hectáreas de pasto ecológico tienen para ellas. Joder. Ahí salen chuletones, cecines, carne de güe a mansalva. Yo comí un chuletón allí, estaba buenísimo, Buenísimo. Pues yo sí no probé más, pero el chuletón recomiéndolo. Sí, está rico. Hay que apuntarlo. A piedra, además, ahí. Decir que la raza vianesa es raza autóctona que viene de la terra do Bolo, viene a do Bolo, al oeste de Ourense, y está en peligro de extinción. Y fue una raza que, además de para producir leche y carne, empleóse como animal de tiro. Los más de los peregrinos veo cómo apuren el paso para llegar al pulpo a Fonsagrada. Sí. A ver, yo normal, yo el primero, pero cuando ya conoces y tal, pues vas descubriendo sitios nuevos. Y este sitio donde nada más que paraba a tomar una cervecina o un pinchín, pues voy a probar la cocina del lugar y entonces descubres estas maravillas. Claro. Porque el sitio es muy guapo, está decorado con un gusto precioso, abajo y arriba, y atienden de maravilla. Catroventos, para carne, parrillaes y potes, y después para cenar el pulpo,
Eso ya vas para Fonsagrada. Báxeslo. Que todavía queden unas cuestas para Fonsagrada. Báxeslo. Es una chuleta de ese si vas como un tiro, hombre, non te enteres. O facendo ese, si te pases con viño da terra de Negueira. Empieces a mirar, en vez de 30 kilómetros, 60, O pases de Llargo ya vas hasta Lugo. Bueno, pues seguimos el camín. A lo primero va paralelo la carretera pela Serra Follaval, con grandes paisaxes hacia Fonsagrada, que tenemos ahí enfrente, no alto un monte, y al sur hacia Negueira de Muñiz, Ibias y Os Ancares. Más cerquina son los montes de Llencias y el valle de Suarna, el monte Picois, o Chao da Retorta y otros. Y así llegamos a Silvela, aldea de la parroquia fonsagradina de Suarna, donde cruciamos la carretera una vez más para deixala pel monte arriba hacia la capillina de Santa Bárbara do Camín. Hay unos mesines de madera, un praín, y en la capillina, que está así remocicada moderna, aunque de piedra y con una espadaña preciosa, tiene una especie de antoxana, un medio atrio, y enfrente la Cruz de Malta, que puede tener que ver con los malteses, los caballeros hospitalarios de San Xoán de Jerusalén, después Orden de Rodas, Orden de Malta, que tenían un hospital de peregrinos y fundación en Fonfría, el pueblo que acabamos de dejar atrás. El que falaste en el programa pasado. Eso, exactamente. Ellos dependían de la territorio encomendado de Portomarín. Dice que esta Santa Bárbara, protege les reserves de pan y de vino, especialmente les de los peregrinos. Buena xente, entonces, buena xente. Sí, y mejor terra. Aquí ocupámonos no solamente de la mesa y el mantel, sino también que nos preocupamos de los viandes que pueden llevar los peregrinos y que no se ellos ponga el queso blando y el chocolate que se convierta en chocolate a la taza. Claro. Y oye, igual esta santa evita esos desmanes que pueden pasar en la mochila cuando el chocolate entafarra les demás pertenencias. Ya. Tienes que poner el chubasquero ¿Cuántos? amarronado Claro. del chocolate. ¿Cuántos accidentes habría de eso, en las mochilas, Solamente a mí. O el agua, que tenéislo dentro de la cantimplora y pues, no cerraste bien y los calcetos al día siguiente empapados. La imagen de Santa Bárbara podemos verla desde un ventanín, soltar pellada la capillina, pero bueno, también ahí tiene un bordón, el bastón del pelegrín, unos conches, deixáis por los peregrinos o en homenaje a ellos, y seguimos echando a andar pa'lantre por el monte Picois, donde hay un monolito. Hay unos que dicen que tiene que ver con algo megalítico, de túmulos y dólmenes, y otros que, bueno, que hay alguien que lo espetó ahí para dar sensación de antigüedad, no sé. Si alguien sabe, puede apuntárnoslo. Eso. Seguimos calellando entre pinales y pinales hasta volver al Llau la carretera y dar vista a Os Chaos, barrio de Fonsagrada, reparando una cuestona que nos toca subir. Tú ves que aquí hay mucho topónimo Os Chaos, Chao. Sí. Llanos, rellanos, porque son montes no muy altos, por lo menos respectiva a la base, aunque sobre el nivel del mar igual están a 1000 metros, estamos muy al interior, aunque para nosotros una cuestión de nada, y que suelen acabar en un rellano, en una mesetina, ¿no? Algunos pelados y otros, los más, repoblados de pinales. Precisamente hay aquí una cuestina que llaman o queixadorio. O queixadorio, que es un nombre muy llamativo, ¿no? De queixarse. ¡Ay, cuando llegamos! ¡Ay, ahora hay que bajar y subir otra vez! ¿Dónde está Fonsagrada? ¡Ay, que no llego! Llamáis al taxis. O queixadoiro. Ahí dejamos el camín que va paralelo a la carretera y subimos a lo alto con a Fonsagrada ya aquí al fondo enfrente de nosotros. Pero primero hay una baixadona entre Carballos y Castiñeiros, los montes de Castañales, los castañeos, y acaba la baixada en el lugar da Parada Nova, un topónimo que revela que hubo parada y fonda, una antigua venta caminera al llau la Capela da Santa Cruz, capillina de Santa Cruz con una imagen en piedra de Santiago Pelegrín. Todos estos pueblos tienen una arquitectura popular pero guapa, propio de as casas labregas de la zona, piedra, pizarra, lousa, madera también, y en sin pisar siquiera la carretera, ya casi que al final de Parada Nova, llegamos a una bifurcación que hay delante de una casa. Nos vamos a ir a la izquierda, pel que llamen el Camín da Granxa,
que después de un cacho en llano sube derecho al centro urbano de Fonsagrada. Pero hay que decir que el de la derecha hay también camino oficial, pero él puede subir también a Fonsagrada, pero al norte, pel barrio de Chaos, al norte de Chaos también, ya fuera del casco urbano, porque realmente hay el camín que pel monte Marmoiral va hacia después a Proba de Burón, que fue la antigua capital de la Terra de Burón y fue muchos años ese el camín principal. A Proba de Burón fue la cabeza de la mítica Terra de Burón, que abarcaba un territorio grandísimo. Los actuales concellos de Fonsagrada y de Negueira de Muñiz, hasta 1835 con las reformas liberales. Además siempre hubo como pica entre a Fonsagrada y a Proba de Burón, también los vecinos la llaman a Puebla, por eso de la capitalidad perdida, quién tiró más, quién tiró menos. Bueno, vamos a seguir pel camín grande, por decirlo de alguna manera, el camín da Granxa, que sigue en llano pel valle del Rego de Arime, apartándose de la carretera a la Manzorga y pasa pela fonte da Parada Nova, una fonte restaurada preciosa con un pingón, como un caño, ¿no? De piedra, ¿no? Con sí. una calandriega de piedra. El llavadero, telleu a una sola agua nada más, madera, tella, precioso, ¿eh? Pa allá árboles y para acá el rellano, la veiga del río. Y un poco más adelante, entre la Viesca, les señales van desvianos por un ramal a la derecha. Y subimos un recuesto tou de frente, per grande, ¿eh? Aí sí que notes que a Fonsagrada nunca baixaron os lobos, porque teñen que subir. Para rematar la xornada, sobre todo 30 y pico kilómetros desde Grandas, si no paraste antes. El repecho final, curioso, ¿eh? Curioso, sí. Y bueno, según subimos, vamos viendo, llegando arriba, eso sí, para compensar, un precioso paisaxe del valle, con les cases da Granxa, les cases dos fornos, os fornos da Cala, que llamen, abaixo, nes vegas del río, e aí alantrones, una vez máis, todos esos montes cimeiros de Negueira de Muñiz, Ibias e os Ancares. Y bueno, seguimos las señales y ya en el casco urbano Fonsagradín llegamos a la avenida de Asturias. Al empezar tenemos un gran mirador hacia el este de todo lo que acabamos de echar atrás. Abaixo Parada Nova, madre lo que subimos, dices, estaba ahí abaixo. Ya. Y en la distancia, o Acebo, el monte da Curiscada, Cuiña, Pedras Apañadas y otros montes de la frontera con Asturias. Podemos seguir por la avenida Asturias hacia la iglesia, donde está el albergue pensión Casa Cuartel de los hermanos Roberto y Gerardo López Fernández. O podemos meternos por la rúa de Penelas hasta o Cruceiro, donde tenemos la pulpería A Caldeira, fundada en 1954. Y ahí llegamos al pulpo, en Aguaves, ¿eh? Bien, Pota y tal, el pulpo de polvo. Tiene una gana de ello, ¿eh? Yo soy muy fan, ¿eh? A Caldeira. A mí me gusta mucho. A mí me gusta todo, sí, todo sí. Xunto, Gloria. Fundouse a Caldeira en 1954. Y además de pulpo a feira, tenemos cocina tradicional. Carne, bacallau, potes de temporada y también pescado, pixín sobremanera y marisco. Sí, ¿Allí? Failo bien. Sí. No, en interior hay maravillas con el pescado, ¿eh? También, ¿eh? En Asturias y en Galicia. Tenemos el marisco, el salpicón de marisco, el chuletón de hue, cachola, también llamamos calamona, calamocha, o calamiecha, sí. La cabeza del gochu. Sí. También dicen cacheira, cachona, sí. Para esa parte. Rexenten a Caldeira José Fernández con Ana Belén Fernández, que son los que cuenten como unas 300 raciones de pulpo, desde que dan un fin de semana, ¿eh? Cuenten por ahí, de seronda sobremanera o de invierno, ¿eh? Y danles a excursionistas pulpeiros. Digo pulpeiros, no fadores de pulpo, sino manducadores de pulpo. Llamo los pulpeiros también, porque que lleguen a autocares de Asturias por cuenta del prezo e calidad, claro, como dicen ellos. O por lo menos, eso es lo que cuenten a Silvia Iglesia, corresponsal del periódico El Correo de Lugo, del 7 de diciembre del año 2024. Cuando ellos cuenten toda la historia de A Caldeira. Ahí mencionen grupos autocaraes, que decimos, autocaraes atacaes de xente hasta el alma, de Xixón,
Ubieu, Avilés, La Pola Siero, El Berrón y Llanes. Y también de Lleón, Hospital de Órbigo y Páramo de Sil sobremanera. Bueno, vamos. Todo el noroeste. Todo el noroeste para allá. Todo el asturiano para allá. En autocarada. Vale. Y lloneses y lo que cuadre. Otra pulpería de Postinlle, Ocandal, en Ochaos. El barrio que dejamos a la derecha, un poquillín más alto. Con Inés López y familia, que lo lleven va unos años. Ahí, en Fonsagrada, cuéntase que el párroco de San Cloyo, concello de Ubieu, don Ceferino Álvarez, discurrió en 1996 entamar una excursión vecinal para que la xente de la parroquia conociera el seu lugar de nacencia y probar el pulpo. El éxito fuere talu que ya non faltaron un año y que cada vez trae más xente. Siempre hai unos decenes de comensales más cada año. Por eso lle que no Candal recalquen que o que ven repite. O sea, hermanamiento entre concellos, ¿no? De San Cloyo a sí, ¿no? Fonsagrada. Todo el noroeste. Claro. Yo no sé si será el origen talmente de la tradición de ir a Fonsagrada, autocares, autocarones y... No autocarinos, no, autocarones. Sí. Unas flotillas enteras a fartarse de o polvo allá, dende Asturias y ya ves, dende Lleón también. Falando de historia, pudiera decirse que todo empezó na Caldeira en 1954, cuando dos hermanos, Ramona y Alfredo Alonso, garraron un local y antaron un caldero, a Caldeira, de cobre a la puerta, y venga a cocer pulpo y más pulpo, bien chiscado aceite de oliva, sal y pimentón. Non ofrecían mucho más. Pero sí recuerden que tenían célebre la merluza en salsa. Volvemos al tema del pescado en pueblos de interior y el mismo pulpo, claro. sin ir más allá. Sí. Un pescado, peche, pero ya animal marín. Falaremos del tema según avancemos por Galicia. Que te mérito que llegara hasta allí, porque tú el pulpo o el bacallao conservase más o menos, pero una merluza si no te ofrecen... Hay textos ya medievales de monasterios de interior con el pulpo, pero la forma de prepararlo dice que puede ser una receta maragata. De los arrieros. El pulpo o polvo non era tan apreciado y era barato, y los maragatos de feria en feria por media España, ¿no? Y Portugal y tal, Asturias, Galicia, noroeste sobremanera, pues mientras vendían otras cosas, pues facían o polvo, el pulpo a la maragata, cocelo bien cocido y saben pues cosas con las que comerciaban. Aceite de oliva, pimentón, sal. Claro. Y en una calderona, como la carne de la maragata. Entonces, pues lo que lleva siendo comida para ellos, aquello resultó. Pedirlo a la gente también, que iba a feriar. Claro. Bueno, porque está bien bueno. Y esa hay una de las teorías de cómo nació Pulpo a Feira, ¿no? Claro. Pulpo a la feria. La feria, ¿quién va? Maragatos y demás arrieros y demás. Ahí ya, afondando más, quien dice que el primer documento, ya en 1800 no sé cuánto, enfrente de una puerta de la muralla de Lugo. Pero ahí ya no... ahí ya nos metemos empieza Caón para intentar barrer eso. Empieza Caón una barrera a su puerta. Por supuesto. Oye, pues también ahí dicen que, bueno, cuidado, no, el pulpo también en la costa tal, y te falen de villes, de pueblos, de Fisterra, de Muxía, Camariñas y muchos más que pulpo también, a costa. Claro. Hay alderiques para todos los gustos y teorías para cada menester, ¿no? Para el que más se preste, porque tampoco hay documentos muy exactos. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Volvemos a Ramona y Alfredo Alfonso. Ramona fue pulpeira y maestra pulpeira. Ella aprendiera de la súa madre, que iba a hacer el pulpo a les feries, con la caldeira. Y ella enseñó a Chelo y a Ana Belén, que llegaría a ser a alma da caldeira. Mientras Chelo y Arsenio abrieron en 2006 o Candal, duplicando la oferta pulpeira fonsagradina, Chelo enseñó a Inés, la cocinera actual de Ocandal, el oficio. Atención, es fácil cocer pulpo, ¿eh? No. Y fácil cocer pulpo es facilísimo. Sí. Pero para que quede de rayambese, hay trucos que no pueden contarse, dicen, no pueden contarse, bribón. Y bueno, lo de asustarlo 3 veces con reposo de unos 15 minutos y lo más conocido. Pero cuenten de 1000 normes non escrites. Eso sí, lo principal es que si tes boa materia prima, xa está. Claro. Norma de Ocandal y de a Caldeira. En Ocandal tienen también pimientos de padrón.
queso, yacón, chamón y demás exquisiteces. Y para de postre, recosón con miel y tiramisú. Que las recetas tradicionales del tiramisú parece como que se adaptaron muy bien aquí a Asturias, Galicia y no sé si el norte, más partes de España. Sí, sí. Está estrado y muy rico, ¿eh? Sí. Buenísimo. Muy rico. A mí me gusta mucho. Vamos a quitarlos los italianos. Me va. Ya bueno, y mira, igual ya por el rollo cafetero que hay aquí. Otros garren los cachopos y garren les fabadas y garren la sidra, pues nosotros garramos el tiramisú, lo que cuadre de aquí de allá. Eso claro. Intercambio cultural. Como acaba Nu, parece asturiano. Sí. Tírame mu. Tiramisú, tira. Bueno, también falamos de tiendas, ¿eh? Vale. Cuando falamos de comer, no solamente falamos de mesa mantel, también falamos de tiendines y tiendones, como enfrente da Caldeira, la panadería o pandeiría. Qué guapo, ¿no? Que tiene pan artesano, empanaes, llambionaes, asaos, por si quieres llevarlo para la cena del albergue, para la cena comunitaria o para ti solina ahí, para no compartirlo. Patinón, para mí. Hay que ser buenos peregrinos. Sí, eso ya. También tienen cafetería para tomar un cafetucu y el pastelín casero de ellos. Qué rico, ¿eh? Unos galletines caseres. Fundaron a dos vecinos de Osozcos, Tamara Álvarez y Javier Gómez, que se mudaron a Fonsagrada con la Sofía Iría, y de ahí el nombre de la panadería, fundada en 2015 agarrando una panadería local. 10 años de felicidades. Bueno. Y hay que desear ellos muchos más, 2015, claro. 2025. Mira qué bien. Que el otro día recordábamos que también cumplía 10 años la cerveza Pígara de Ocastro en Fonfría, una aldea que pertenece a Fonfría. Sí. Y ya que estamos recomendando, hay en Negueira de Muñiz, que estás hablando mucho de ello, hay un vino que lleva Paiciega, creo que faila además con albarín blanco que está plantado al otro lado, pero y aquello es todo lo mismo, y está plantado con uva asturiana, y está impresionantemente bueno. O sea, son dos hermanos y faen un vino espectacular. O sea que... Y es que yo tiro para el vino cuando estoy para esa zona, pero lo de la cerveza de artesano quiero probarlo, que tú dasme muy buenas referencias de ella ya desde el programa pasado. Sí. También tenemos que comentar algo de un poco más atrás, por la Rueda de Burón, que comunica con Ochaos, falar del restaurante y pensión Casa Manolo, que de primero recomienden caldo gallego, callos con garbanzos, pulpo a feira, de segundo cordero, carne de xeta gallega, xabalín, corzu y el butelo. El butiecho, el butelo, botelo, para acá butiello, butiecho, botillo, ya metiéndonos para guión, todo rico y todo sabe a gloria. A mí me gustaba muchísimo. Yacones, fabaes, pote faves, yombu con huevos, pataques, empanada. A ambos yaos de la raya, les cocines entemécense y más en los nuestros días. Eso, si tiramos el del tiramisú, tú cuenta que está viendo ahí al Lamtrón, tú cuenta lo que tenemos cerquina. Por eso igual ves en un chigre, ya en Xixón, pues ribeiros riquísimos, o vas a Mondoñedo y están echando sidra, ya en alguna romería. Sí. Todo lo bueno, todo hay que... Y es lo guapo de la vida. Y es lo guapo de quererse. Sí. Efectivamente. Quererse y compartirlo todo. De postre, especialidad la tarta de Fonsagrada, que es una tarta de almendra. Tienen también menús vegetarianos, veganos y celíacos. Muy bien. Para todos los gustos. Acabamos de entrar en la Fonsagrada nada más, ¿eh? Ya hablamos del pulpo, pero todavía queda... Hostia, pues no paramos de fartucar, ¿eh? Eso es recomendar que la gente no vaya a todos los sitios, ¿eh? Que en un día, a ver, que prueben uno o dos y otro... Ya te viene la gente. No. Y es que a Conceyolo Sur de Morán tenemos que venir a este y a este y a este. Sí. Y vuelves con 20 kilos más, ¿eh? Y queden los cafés. Los cafeses y les copitines. Y les llambiotáis, también. Ya alguna, pero queden más confeterías. Bien. Bueno, pues nada, queda mucho de lo que hablar y por lo que veo, bien interesante. Un abrazo fuerte, muchas gracias, como siempre, Sur de Morán. Y un saludo a Fonsagrada y los fonsagradinos y fonsagradinas. Buena gente.